Hay un versículo de la Biblia en Hechos capítulo 16, versículo 31, donde dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Ha sido muy usado por personas para referirse a que ciertamente es una profecía y que debe de cumplirse en los hijos de los cristianos que están en la iglesia. En mi opinión, creo que esta profecía fue dada en un momento específico a favor del carcelero que cuidaba la cárcel en la cual estaba preso Pablo y Silas allá en Filipo. Así es que, espéreme después de la pausa porque quiero explicar lo que quiere decir este versículo. Si es una profecía que se debe cumplir en los hijos de los creyentes que están en la iglesia, o fue para que se cumpla en un momento específico con relación al carcelero de donde estaba Pablo preso. Vengo después de la pausa, no se vaya. Bienvenidos sean todos a su canal Alma Misión en Cristo. Esta es su casa. Si usted no se ha suscrito, hágalo ahora y déjele los comentarios, dele like y apóyenos para que sigamos creciendo en esta plataforma. Bien, vamos allá. Hechos 16:31. Mire lo que dice. Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Amén. Aquí es donde la Biblia nos menciona los hechos del apóstol Pablo y Silas cuando estaban presos en Filipo por causa de la predicación de la palabra de Dios. Y nada, allí aconteció, hermano, algo sobrenatural. Dice que a la medianoche Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos lo oían. ¿Lo ve? O sea, en el proceso, en la dificultad, ellos cantaban a Dios, adoraban a Dios allí. Es decir, es como que hicieron una vigilia. Y me imagino que a lo mejor Pablo le dijo a Silas, así es que olvídate que esta noche no vamos a dormir, esta noche vamos a alabar a Dios y a orar, porque hasta que Dios no nos saque de aquí, nosotros vamos a estar clamando. Y se pusieron a hacer una vigilia, alabado sea Dios. Y dice en el versículo 26, que de repente sobrevino un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Aquí hay tres eventos que pasan. Pablo y Silas alaban a Dios. Segundo, todas las puertas de la cárcel se abrieron. Tercero, todas las cadenas de los presos que habían se rompieron. Esta fue la causa por la cual el carcelero se sintió turbado, con miedo, con temor, y entonces parece que tenía intención de suicidarse. Pablo estaba en lo profundo de la cárcel, todo estaba oscuro, y entonces el siervo de Dios, dirigido, lleno del Espíritu Santo, al parecer tiene una revelación o una visión donde al parecer ve al carcelero que intenta quitarse la vida, y es cuando el carcelero, según el versículo 27, dice que despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Entonces en el 28 dice: más Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Lo ve que Pablo, desde la profundidad de la cárcel, él en una visión, eso soy yo diciéndolo, al parecer ve al carcelero que se quiere suicidar y él le vocea a alta voz: no te haga ningún daño porque nosotros todos estamos aquí. Es decir, no hay problema, tranquilo, que esto se va a resolver. Entonces en el versículo 29 dice que el carcelero, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolo le dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? O sea, fíjese que el detonante de la actitud del carcelero se debe a lo que anteriormente viene aconteciendo con Pablo y el sacudión que hubo en la cárcel, donde la gloria de Dios se manifestó a fin de dar Dios testimonio de que estaba con sus hijos. Entonces, de aquí viene lo que dice el carcelero: ¿qué debo hacer para ser salvo? Entonces, es ahí donde ellos le responden. Ellos le dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Profecía que posteriormente se cumple luego de que el carcelero sacara a Pablo y a Silas de la cárcel, lo llevara a su casa y le lavara las heridas. Vamos a ver dónde lo dice. Dice el versículo 33. Vamos a leer desde el 32. Dice: y le hablaron la palabra del Señor a él
y a todos los que estaban en su casa. ¿Lo ve? Y él, tomándolos en aquella misma noche, le lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. ¿Lo ve? Que esa profecía, cuando Pablo dice, y serás salvo tú y tu casa, se la está diciendo al carcelero, hermano. Que posteriormente se iba a cumplir luego de que él lo sacó de la cárcel, lo llevó a su casa y le lavó las heridas. Se convirtieron todos. O sea que yo no puedo decir que porque este hombre y su familia se convirtieran y que todos fueran salvos, eso no significa que esa profecía incluye a mis hijos o a los hijos suyos. Aleluya. No, los hijos suyos, los hijos míos, serán salvos. Es si ellos reconocen en todo tiempo a Dios, se mantienen firmes y obedecen a la palabra. Pero no significa que porque yo le sirva, porque yo sea fiel, que Dios tiene que salvar a mis hijos. No, hermano, eso no funciona así. Oh, pero por ahí vemos gente que son pastores, ministros, evangelistas y tienen sus hijos perdidos. Por ahí, bebiendo romo, fumando juca y haciendo cuantas cosas por ahí. Bueno, creemos que Dios los salva, ¿verdad? Que estamos orando por ellos. Y Dios, en su misericordia, puede alcanzarlo y traerlo a su redil. Pero no significa que porque el pastor esté en la iglesia, esté predicando, que ya Dios tiene que salvar a sus hijos porque el pastor es líder de la iglesia. No, ellos serán salvos si ellos reconocen a Dios y se arrepienten de su pecado. Si aplicamos ese versículo como una profecía que debe de cumplirse en mis hijos porque yo les sirvo, entonces en ocasiones esa profecía ha fallado. Porque vemos gente, hermano, que están en la iglesia, que han dejado el forro en el camino, como dicen, y sus hijos están perdidos por ahí. Incluso muchos se han ido sin Cristo. Si no me diga que soy pesimista, que no tengo fe, no se trata de eso. No, lo que pasa es que quiero ser realista, quiero poner los pies sobre la tierra y aterrizar. Eso es así. Entonces, el carcelero fue salvo él y su casa en un fiel cumplimiento a la profecía que Pablo anteriormente había dado de parte de Dios. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Bendito sea Dios. Versículo 30, y sacándolo les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le dijeron, es decir, Pablo y Silas, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Y entonces dice el 32, y le hablaron la palabra del Señor y él y a todos los que estaban en casa. Y él a medianoche, en aquella misma hora de la noche, le lavó las heridas y enseguida se bautizó con todos los suyos. Dice, y llevándolos a su casa, le puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. O sea, ese versículo es una profecía que se cumplió con la familia del carcelero, hermano. No significa que todos los hermanos que están en la iglesia, que tienen hijos, Dios vaya a salvar a sus hijos porque el siervo es fiel a Dios y que le sirve en la iglesia. No, ellos tienen que arrepentirse y lavarse de sus pecados en la sangre de Jesús. Alabado sea Dios. Y así es, hermano, hay muchos versículos que la gente interpreta no de manera correcta. Porque hay versículos que se escribieron debido a un momento específico que pasó en tal lugar, en tal situación. Pero no significa que sea una profecía que tiene que cumplirse en mí. Ok, está bien, puede ser de gran bendición para mi vida, para mi familia, porque me fortalece. Y yo sé que Dios está hablando a través de este versículo, pero no implica que es una profecía que debe de cumplirse en mi vida de manera tajante, así como dice la Escritura. No, hermano. Y ese es el caso que se da aquí en Hechos capítulo 16, versículo 31, donde vuelvo y repito, el carcelero le dice a Pablo y Silas, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le dicen, creen en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Profecía que posteriormente se cumple luego de que el carcelero lo sacara de la cárcel, le lavara las heridas y compartiera con ellos en su casa. Eso es así. Bendito sea Dios. Mi alma te alaba, Jesús. Mi alma te alaba, Jesús. Dice Jeremías, nunca más oiréis este refrán. Los padres comieron la uva y los hijos tienen la dentera.
¿Por qué esta profecía? Bueno, porque en la antigüedad se creía que si el padre era un diablo, ¿verdad?, esa maldición le iba a caer al hijo. O sea, la maldición del pecado de los papás, eso iba a perjudicar a los hijos de generación en generación. Ahora, en el tiempo de la gracia, no es así. Ahora cada quien paga por su pecado, cada quien dará su propia cuenta. O sea, yo como ser humano, como padre, como hombre de valores, que amo las cosas que son buenas, ¿verdad? Tengo mis hijos, los educo en la palabra de Dios, pero ellos son responsables de sus hechos. Ellos le van a dar cuenta a Dios. Pero yo cumplo con la misión de decirles lo que dice la Escritura. Pero ya todo lo que ellos hagan, eso correrá por su propia cuenta. Porque cada quien dará cuenta de sí. A veces, mis amados, para las personas convertirse tienen que ver el poder de Dios manifestado. Estamos viviendo un tiempo donde, como decía alguien, el horno no está para galletica y la gente cada día más está más atada. Cientos o miles de demonios operan en los aires en contra de una humanidad indefensa que no tiene la protección del Espíritu Santo, por lo cual son una especie de bola de jugar basquetbol donde Satanás agarra la bola, la tira en el canasto, vuelve y la coge, vuelve y la tira, y así se pasa todo el tiempo del peregrinaje de esta persona, salvo que se arrepienta a Cristo. Cuando ellos ven el poder de Dios manifestado, entonces la gente pudiera recibir el impacto de Dios y arrepentirse y convertirse a Cristo. Que fue lo que aconteció con este carcelero. Luego de que él ve que el poder de Dios desciende allí donde Pablo y Silas estaban presos, esto le tocó y entendió que el Dios que Pablo y Silas le servían era un Dios real, hermano, que hacía milagros, señales, prodigios. Por eso es que el creyente debe de procurar estar lleno del Espíritu. Sentir la presencia del Espíritu de Dios cuando ora, cuando clama, cuando gime, cuando va a la iglesia. No podemos estar vacíos, hermano. Porque son legiones de demonios que se mueven en los aires haciendo su trabajo a fin de detener la obra, la misión de Dios a través de la iglesia. Y yo sé que estoy hablando con gente que saben de lo que le estoy hablando y de lo que esto significa para la iglesia en este tiempo tan malo y difícil, donde si usted no está bien firme y vive de rodillas, probablemente no vaya a poder resistir los fuertes ataques de Satanás a través de sus demonios. Pero la Escritura dice que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia de Jesucristo. Siento presencia. Mientras usted siga permaneciendo firme y siga siendo parte de la iglesia, el mundo de las tinieblas no podrá con usted. Porque ningún creyente, bajo ninguna circunstancia, puede ser derrotado por un diablo que ya Cristo lo venció en la cruz. Aleluya. Así es que aquí no hay retroceso, aquí no hay derrota, aquí todo lo que nosotros respiramos es victoria, bendición de Dios. Amén. Porque Dios nos ha bendecido desde los cielos a través de la obra de Jesucristo en la cruz. Por eso el apóstol Pablo dice que Dios nos bendijo con toda bendición espirituales en los lugares celestiales en Cristo. Alabado sea Dios. Mi alma te alaba, Jesús. Pero esa bendición nosotros tenemos que pelearla. ¿Ve? La actitud del carcelero presenta un círculo donde aparece una persona que debido al toque del poder de Dios es transformado. Su mente es cambiada y entonces partiendo desde aquí decide servirle a Dios y dejarlo todo. Estamos viviendo una generación, amados, donde la gran mayoría de las personas se convierten a Cristo y parece ser como que el poder de Dios les pasa por encima, les pasa por arriba. Porque no se puede presenciar ningún cambio, ninguna transformación. Es decir, la persona supuestamente se convierte a Cristo, es salva, pero sigue igual, no hay cambio, no hay transformación. Hermano, pero ¿qué evangelio es ese? Si el evangelio de Cristo transforma el alma, cambia a la persona, lo hace nueva criatura. Por eso es que el apóstol Pedro dice a la iglesia, puesto que Cristo ha padecido en la carne, vosotros armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. O sea que lo que está diciendo el apóstol ahí es que la gente, si no se deja transformar la mente, y Dios a través del Espíritu Santo cambia su forma de pensar, el pecado seguirá haciendo efecto en esa vida. Oye,
Cristo terminó con el pecado a través de su sacrificio en la cruz. Y esto proporciona que si nosotros creemos en Cristo, nos lavamos en su sangre y recibimos los efectos secundarios que produce el sacrificio de Jesucristo en la cruz, entonces nosotros vivimos en victoria, porque ya el pecado que nos afectaba antes de conocer a Cristo fue destruido, fue quitado. Es decir, no produce ningún efecto en la vida del creyente. Y entonces esto es lo que proporciona que nosotros podamos vivir en victoria a través de la fe en Jesucristo. Por eso el apóstol Juan dice, ¿quién es el que vence al mundo si no es el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? El carcelero, al ver las maravillas de Dios a través del ministerio de Pablo y Silas, decide servir a Dios. En el tiempo presente hay gente que ven el poder de Dios manifestado, reciben el milagro, muchos Dios los ha sanado, muchos Dios los ha libertado, le ha echado fuera demonios, pero duran un tiempo y después se apartan. ¿Y por qué se apartan? Porque se dejaron vencer del mundo. Recuerde que es a través de la fe, hermano. Si no nos mantenemos firmes en Cristo, no podemos vencer. Así que no retroceda, manténgase firme, confiando en aquel que dijo que siempre iba a estar con nosotros. Las puertas del infierno no pueden prevalecer contra la iglesia de Jesucristo, porque ya Satanás fue derrotado en la cruz. Todos sus demonios fueron derrotados en la cruz. Ahora usted tiene victoria, hermano. Y usted sabe de lo que le estoy hablando porque usted ha sido testigo de eso. Siente el poder de Dios, siente el Espíritu Santo que corre por dentro de su ser como río de agua viva. Gloria, santo. Ningún cristiano es derrotado. Bueno, es derrotado cuando deja de ser cristiano. Pero todos los cristianos que siguen a Cristo y obedecen a su palabra, no hay diablo ni demonios que los pueda derrumbar. Porque eso es profecía bíblica. Ni las puertas del infierno prevalecerán contra la iglesia de Jesucristo. Siento presencia. Satanás mandará a todos sus demonios a hacerte la guerra. Tratará de destruirte el hogar, la familia, los hijos, afligirte. Pero no temas porque Dios está con nosotros. Y en ese proceso, hermano, de aflicción, Dios nos dice que confiemos. Por eso Él dice, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Dios siempre saldrá en su defensa a favor de su pueblo, pero es necesario que Él nos pruebe, hermano. Que nos pase por el proceso, que nos mete en el horno. Pero no temas que en medio del proceso Dios está contigo como poderoso gigante. Él no fallará jamás a sus promesas. Así es que confiado siempre que Dios tiene la victoria para todos aquellos que creen en su Hijo. Dios le bendiga y Dios le guarde. Hasta la próxima.